Pues nada, chicos, buenas tardes. El día de hoy tenemos a dos grandes invitados, dos estudiantes de la Facultad de Psicología. Y no sé cómo comenzar, Rojo me hizo comenzar aquí. Así que voy a comenzar directamente con explicarles en qué va a consistir esto. La finalidad es entablar una mesa de diálogo. Una mesa de diálogo, ¿no? No tanto un debate, ojalá que se pudiera realizar un debate, pero es una mesa de diálogo. Es una mesa de diálogo. Nadie sabe lo que puede salir aquí, ¿no? Nuestro objetivo y justificación. Como se podrán dar cuenta, va a ser un debate, una mesa de diálogo entre psicoanálisis y conductismo. Bueno, vamos a ver las pruebas, no nos riamos antes de tiempos. Alguien se podría preguntar, bueno, ¿por qué no humanismo? Bueno, eso aquí. No hubo humanistas. No hubo un humanista que No, respondiera no es porque no hubiera humanistas. Yo creo que el motivo realmente se da por la aparente, voy a decirlo así, la aparente incompatibilidad ontológica entre ambos paradigmas. Sí. La aparente incompatibilidad ontológica entre ambos paradigmas que pareciera se contraponen a veces entre ellos. De hecho, en las facultades se nos dice, ¿no? Se nos dice que son totalmente contrarias. Claro. El conductismo y el psicoanálisis. En alguna ocasión en una clase, estaba yo muy feliz en la Facultad de Psicología. Muy feliz en la Facultad de Psicología. Estaba en la Facultad de ¿Quién no es feliz en la Facultad de Estaba en la Facultad de Psicología. Nadie, güey. Y yo recuerdo perfectamente que alguien estaba exponiendo sobre algo. No, pero sobre qué paradigma. Y yo le dije al maestro, oye, eso se parece al conductismo, ¿no? Y muy enojado me dice, no puedes mezclar paradigmas. Pero así indignadísimo él, ¿no? Como si yo estuviera cometiendo el mayor sacrilegio del mundo. Y ahorita yo le podría decir, bueno, lo que pasa es que estaba reconociendo elementos de carácter ontológico susceptibles de ser analogables entre los diferentes paradigmas. Sí. ¿No? Y no te entendió. Y no me entendí. Pero el punto es, algo, y ya lo iremos viendo conforme vaya avanzando la dinámica, algo quizá podría ser rescatable en la aparente lucha opuesta entre el psicoanálisis y el conductismo. Ya lo veremos. Porque aquí partimos del supuesto, por lo menos en este proyecto, que la emergencia de los paradigmas en psicología surgen no por necesidades psicológicas de los individuos, sino por una necesidad política de los estados en pugna unos con otros para reajustar de alguna forma a los individuos, Claro. para que sean funcionales, entre comillas, en sus vidas. Es decir, ese es como nuestro planteamiento de fondo en este proyecto. Entonces eso puede contribuir a la reflexión, ¿no? Para que sepan más o menos por dónde. Y quizá ustedes no estén de acuerdo con eso. Ah, claro, es totalmente polémica la afirmación. Un poco más político contextual. Claro, sí, por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Pues bueno, vamos a comenzar por presentar a los invitados. Pues Estoy nervioso. para conocerlos un poco. Aldo, ¿nos puedes decir por favor tu nombre, en qué semestre estás y a qué corriente vas a representar, a ¿Y defender? por qué estás estudiando psicología? No, eso no. Porque quiero ayudar a Es la la pregunta gente. de cada inicio de semestre. Quiero ayudar a la gente. A escuchar. A escuchar. Bueno, soy Aldo Misael Herrera Elegante, décimo semestre. Ah, La corriente con la que más me identifico es el psicoanálisis, desde hace más o menos 3 años aproximadamente. Y pues nada, he estado inmerso en esos temas. Excelente, Aldo, Bastante muy tiempo. bien. Ya veremos qué sale aquí. ¿Nos pudieras decir? Bueno, pues yo soy Luz Cristal Abelizapa Méndez, soy de octavo. Pues estoy de acuerdo, más que nada, con este enfoque conductual, pero ha sido como que un camino sinuoso, ¿no? O sea, para poder llegar a esto, o sea, no es como que de una, sino que pues he tratado de explorar como que todas las opciones que nos ofrecen las psicologías, ¿no? Que nos dan en la universidad para que elijamos una, ¿no? Pero pues siempre escogiendo el camino más lógico. Ya empezó, esto ya empezó. Yo me paro y me voy. Esto ya comenzó. No, Puedo o ser sea, el campusano, voy. personalmente. No, es que es bien interesante lo que dices, porque generalmente se dice, está el psicoanálisis y está en la psicología. Claro. A pesar Y de que ahorita el lo psicoanálisis sí, por está supuesto. institucionalizado dentro de una facultad de psicología. Por supuesto. Eso podría dar cierta luz en los planteamientos que ahorita vamos a desarrollar, ¿no? Claro. Que es lo que, como el signo de distinción Claro. en el estudio del comportamiento, ¿no? Sí, por supuesto.
Pues bueno, para que no se alargue más esto, y porque ya Luz comenzó, Ya comenzó comenzó, con la agresividad, comenzó fuerte, ya comenzó fuerte, antes de cualquier cosa. El primer punto que se va a abordar es el fundamento ontológico del conductismo y el psicoanálisis. Y dice, porque no se habla mucho de ontología en la facultad, no se habla mucho de ontología. De eso, Más o menos vamos a plantear qué es la ontología. hay que plantear lo que es la ontología. La ontología sería como una suerte de situación límite de los parámetros de lo real. Ay, lo real, mira, para este análisis lo real. Bueno, aquellos elementos de lo real o del mundo con el que se compromete una disciplina, ¿no? Aquellos elementos materiales con los que se compromete algo. En ese sentido, pues la biología tendrá una ontología, la química tendrá una ontología, y son ontologías que realizan un corte categorial para que no se traspolen entre ellas. Sí. La psicología a veces pareciera que se come ontologías Siempre. de la sociología o de la biología o de algunas otras disciplinas, ¿no? En ese sentido, pues vamos a preguntar cuál es el fundamento ontológico del conductismo y el psicoanálisis. ¿Qué es lo que los hace ser conductismo y qué es lo que los hace ser psicoanálisis? Muy bien. Porque no pueden ser otras cosas y solo son eso, ¿no? Muy bien. Vamos a comenzar, pues, de acá para allá. Si gustas, Aldo, comenzar diciéndonos cómo podrías explicarnos la ontología del psicoanálisis. Claro, no hay precisamente mucha literatura respecto a este tema como tal. Sin embargo, podemos encontrar coordenadas en algunos supuestos teóricos que algunas personas han dejado. Y si nos remontamos a quien comenzó el psicoanálisis, Sigmund Freud, podemos decir que esto se encuentra entre dos coordenadas, la sexualidad y el inconsciente. Aquí hay una cuestión de cuál va primero de cuál, ¿no? Porque el inconsciente se forma posteriormente y la sexualidad es antes, como tal. La sexualidad es lo que queda reprimido como tal, ¿ok? ¿No? Pero lo que da como este fundamento de la personalidad posteriormente a las personas es la cuestión inconsciente unida con la cuestión sexual, ¿no? Y esto es algo que se ha muchas veces malinterpretado y es donde hay mucha gente que critica el psicoanálisis de todo es sexual, ¿no? Sí. Aquí está todo, se deriva en lo sexual. Y no, y sí, porque hay un malentendido desde el psicoanálisis de lo que es la sexualidad como tal, ¿no? La sexualidad de manera común se ha visto solamente como aquello que va con lo genital. Sin embargo, esto va más allá de, porque la sexualidad no empieza con la genitalidad de la adolescencia, viene más atrás, ¿no? Como tal. Entonces, llega un punto en la que por la cuestión de las cuestiones sociales, políticas, lo que llamamos como el gran otro, la ley, que viene a ser un corte en la psiquis del sujeto, es aquí donde se parte el aparato psíquico, que dice Freud en 1900, y surge el inconsciente y el consciente, y entre estos el superconsciente, ¿no? Entonces, en toda esta dinámica de lo que ha venido viviendo el niño en los primeros años de su vida, posteriormente un sujeto, si es que se configura como tal, va a estar sobredeterminado por el inconsciente, por lo cual podemos decir que aquello que distingue al psicoanálisis de otras ciencias, de otras posturas, de otras teorías, de otros métodos, es que se enfoca en lo inconsciente, no como Schopenhauer o como otros autores lo han descrito, sino como el inconsciente que describe que es un inconsciente reprimido, sexual, que no es que se extingue o deja de estar, pero sí vemos sus efectos en el día a día del adulto, ¿no? Como tal, por ejemplo, en los sueños, en los actos fallidos, en lo que preferimos, en lo que no preferimos, e incluso eso sexual, ¿no? Si yo elijo trabajar en un lugar y no en otro, está sobredeterminado por tu sexualidad que viene del inconsciente. Y eso es algo que no se entiende de manera común porque todos explican el psicoanálisis como lo sexual, pero todos escuchan sexual, genital, pero va más allá de, ¿no? Porque tiene que ver con conductas muy infantiles que se describen en 3 ensayos de teoría sexual, por ejemplo, por dar una referencia. Entonces, de momento podría decir que está entre esas coordenadas de el inconsciente y la sexualidad. Yo tengo una duda. ¿Puedo preguntar? Claro, sí. ¿Cuáles crees que hayan sido las condiciones contextuales histórico-políticas que llevaron a Freud, en este sentido, a empezar a investigar este tipo de configuraciones psíquicas? Porque también hay que decirlo, si bien Freud era una persona muy destacada, era un intelectual muy brillante, etcétera, etcétera,
no es que se le haya ocurrido de repente Claro. el psicoanálisis, sino que hay condiciones a la mano, histórico-políticas, económicas, sociales, culturales, que van determinando la forma en que se investiga, la concepción de ciencia, la concepción de una filosofía subterránea al propio psicoanálisis. De hecho viene del modelo médico, ¿no? Esos saltos históricos que tuvo Freud, y más o menos preguntarte eso, ¿cuáles crees que hayan sido esas condiciones históricas que determinaron las investigaciones de Freud? Hay que situarnos más o menos en Viena, en 1900, alrededor de ese año. Freud era médico, neurólogo, antes de convertirse en psicoanalista, en el fundador del psicoanálisis. Y como bien dices, venía de un modelo médico, ¿no? Sí. La cuestión de la neurociencia en aquel tiempo. Él estuvo haciendo incluso estudios, esto casi no se dice porque casi no se lee, con pececitos. Estudiaba cerebros de pececitos, ¿no? Entre toda esta cuestión, ¿no? Empezó con animales, empezó a querer extrapolarlo a cuestión de humanos como tal. Sí. Empezó estudiando neuronas, y él, antes de crear en 1900 la interpretación de los sueños, donde nace el psicoanálisis como tal, estaba en esta cuestión de la neurociencia. Sí. Y él estudiaba los cerebros de los pececitos, estudiaba después la neurología ya para los humanos como tal, e incluso creó un texto que se llama Proyecto de una Psicología, en donde él explica estas cuestiones, donde él intenta investigar en el cerebro dónde se encuentra el psiquismo, ¿no? Esa es buena. Ese Esa es buena. Empezó con esto. Entonces creó este texto, empezó a escribirlo, no lo terminó de publicar, porque con todos sus estudios y todo lo que él hizo de la cuestión de la neurociencia, él concluyó: el psiquismo no está en el cerebro. Claro, por supuesto. Tiró su No. proyecto a la basura, Muy, Marie muy, Bonaparte. muy prudente, ¿no? Sí, lo tiró, Marie Bonaparte lo rescata, lo publica posteriormente, y hoy podemos acceder a esta obra pues por este rescate que hubo, ¿no? Pero este es como el antecedente de Freud, ¿no? Luego la cuestión social, histórica, política que hubo en este sentido es que en aquel tiempo era muy famosa una enfermedad que la conocían como histeria. O sea, La histeria, en aquel tiempo creían que solamente le daban a mujeres, hoy sabemos que no, que es igual, mujeres y hombres. Y bueno, en aquel entonces el gremio médico creía solamente en lo evidente, en el síntoma como aquello que se podía observar o sea, y por lo cual podíamos concluir qué es lo que estaba pasando, ¿no? Atrás. Entonces, a estas personas que tenían histeria, pues los médicos las hacían de menos, porque decían: es que no hay nada, ya te revisamos de manera biológica, decimos en el estudio médico, no hay nada, ¿no? Tu parálisis de la pierna no tiene ningún sustento médico. El que se te haya quitado la vista no tiene ningún sustento médico, y las llamaban fingidoras, ¿no? Que estaban inventando sus síntomas. Entonces Freud dijo: a ver, vamos a ver, ¿no? Empezó a investigar la histeria, pues la definición como tal anterior era que viene del útero, porque creían antes que era por una cuestión del útero, ¿no? Que se removían riñones, quizás por ese lado, y por eso es que tenían estos síntomas. Pero luego pues se vio que no tenía nada que ver con lo orgánico, y que era una cuestión más psíquica, con la historia que las mujeres, porque es lo que más se repetía, tenían, ¿no? Incluso antes de Freud, las formas de tratar la histeria eran, por ejemplo, con masajes que se hacían en las partes genitales de la mujer. Pero Freud vino a descubrir que no, que esto no es así. Pero esto para el gremio médico era una ofensa total a su profesión, ¿no? Claro. A lo evidente, a lo médico, a la ciencia como tal. Entonces Freud se salió de esto, fue en contra de este sistema médico que había, y él empezó con todo lo que creó a lo largo de esos 30, 40 años en sus escritos, más de 3000 páginas, el porqué de la histeria, ¿no? Y posteriormente, esto empezó con Breuer, posteriormente empezó a enriquecer más su obra con descubrimientos que él iba haciendo, ¿no? Posteriormente. Pero eso es más o menos como el contexto histórico en el que surge el psicoanálisis, y el decir: es que no me puedo quedar con la explicación de los médicos, ¿no? Y no voy a llamar a esta mujer como que alguien que está imitando. Tiene algo, hay que descubrir que tiene. sí, tiene algo que decir, tiene una palabra, tiene etcétera, etcétera, ¿no? Exacto. Ahora, quisiera complementar, no hay que olvidar la pujanza del capitalismo en esa época. O sea, hay que decirlo también, porque eso generaba
que esas personas, que esas mujeres en este caso, estuvieran llevando ciertos estilos de vida que las hacían ir más o menos al psicoanalista. Sí. Con Freud en este caso. Y era muy fuerte lo que había en esa época. Ahorita se cree que ya no está, que ya no existe la histeria, pero sigue existiendo. Ya. De hecho, hace unos días publiqué una cuestión más o menos similar, de que se cree que la histeria hoy en día ya no existe porque ya no están las condiciones políticas de aquel entonces, pero sigue. Solamente que han tomado otra forma, ¿no? Muy alienado, muy interesante, ¿no? Yo creo que los elementos a rescatar justamente son la cuestión de la sexualidad y del inconsciente, ¿no? Como elemento fundamental, que ya me hizo pensar en muchas cosas más, pero lo veremos en el siguiente punto, ¿no? Luz, si nos quisieras contar un poco sobre el fundamento ontológico del conductismo, ¿qué es lo que lo hace ser conductismo? Bueno, pues para empezar, creo que tenemos que recurrir a lo que concibe el conductismo como psicología, ¿no? Para el conductismo, la psicología es esta ciencia pura y objetiva, experimental, que tiene como objetivo el control y la predicción de la conducta, ¿no? Y esto, lo más relevante de la obtención de este conocimiento, pues son sus fines prácticos. Como cualquier ciencia, realmente si el conocimiento que se está obteniendo no tiene una relevancia en la resolución de los problemas cotidianos, pues hay que preguntarse realmente la utilidad que tiene o si está siendo relevante o para qué estamos haciendo esto, ¿no? En este sentido, desde el conductismo se pretende que se estudien los fenómenos y sus relaciones, no el objeto como tal, no en esencia, sino que los fenómenos, sus relaciones, y de esta forma se divide entonces en ambiente y en organismo. Entonces, los eventos del medio pues son los estímulos, y los eventos del organismo biológico pues son las conductas como tal. Aquí hay que puntualizar, ¿no?, que los fenómenos que se estudian desde el conductismo son de carácter espacio-temporal únicamente. Entonces, no hay cabida para mentalismos, ni para situaciones metafísicas, ni nada por el estilo, ¿no? En este sentido, pues nos lleva al monismo físico. Es un pilar del conductismo y que creo que es muy relevante, pues porque nos hace dejar de lado todo este tipo de cuestiones dualistas, mentalistas, totalmente metafísicas, ¿no?, que no corresponden, como ya mencionaba yo, a este objeto que tiene la psicología, lo que a su vez nos lleva pues con este determinismo ambiental existente. ¿Qué quiere decir este determinismo ambiental, no? Que pues las contingencias determinan todas las conductas que tienen los organismos, ¿no? En este sentido, pues el conductismo se constituye como una epistemología verdaderamente objetiva, porque pues estudia entonces los eventos del mundo exterior y no los del mundo privado, ¿no? Porque estos eventos del mundo privado son imprecisos debido a estas contingencias provistas por la comunidad verbal, y de cualquier manera la realidad es la que provee al organismo, ¿no?, que haga este tipo de conductas, determinadas conductas o específicas. En este sentido, pues carece de lógica, de sentido, nuevamente, hablar de situaciones como ideas, mente, espíritu, alma, entre muchas otras, ¿no? Vale. Porque no son parte del objetivo de la psicología, ¿no?, que se propone desde este enfoque conductual. O sea, está siendo parte de una situación metafísica que, como ya mencioné, pues no corresponde a nuestro estudio, porque al usar estos conceptos, pues se usan para explicar la conducta, pero a su vez hay que recurrir inevitablemente al ambiente para poder explicar los mismos conceptos, ¿no? Entonces hay que preguntarse, ¿no?, aquí la utilidad de usar este tipo de conceptos, si realmente es útil o si solamente es una complicación extra que estamos adquiriendo para tratar de explicar la conducta con estas características, ¿no? Y bueno, al hablar de estímulos y de respuestas, pues usualmente se cree que hay una relación causal entre las cosas, claro, pero realmente no se habla de una relación causal. Más bien se habla de este análisis funcional de la conducta, en el cual, pues este es un principio metodológico que se utiliza para hallar las regularidades entre los eventos del medio, que son la variable independiente, y los eventos del organismo, que son la variable dependiente, ¿no? De tal forma que, pues, hemos visto continuamente que la crítica que se hace recurrente al conductismo es que es mecanicista, cuando, por ejemplo, específicamente el condicionamiento operante no se rige bajo las leyes de movimiento. Entonces no tiene sentido o no cabe hablar de un mecanicismo cuando pues no se rige bajo estos principios. Más bien se habla de hallar estas regularidades entre los eventos, entre las interacciones, bajo los principios del mundo real, ¿no? Ok. A mí me da una preguntilla ahí, sutil, ¿no?
Entonces, ¿tú dirías que el conductismo negaría cualquier tipo de innatismo en el organismo? ¿O el innatismo en el organismo cómo podría Pero, conseguirlo? ¿a qué te refieres con innatismo? Por ejemplo, el hecho de que muchas personas dirían por ahí, naces con la capacidad de hacer algo, o con una preconfiguración conductual, o con una preconfiguración biológica. No, pero es que, bueno, lo tenía para la otra pregunta, pero No sé. esta dotación genética, Ok. en conjunto con esta historia de reforzamiento conductual durante toda nuestra vida, pues hace lo que estamos ahora, ¿no? No solamente el ambiente, ¿no? O sea, sí es un determinismo ambiental, pero tenemos esta dotación genética, ¿no? Que está provista por la especie y que además de ello, pues depende también de esta división, esta clasificación que se hace de las conductas, ¿no? Tenemos la refleja y la operante, que es diferente, ¿no? Sí, a mí me estaba generando una posible conexión entre las dos. Yo los escuché y dije, hay amistad. Enfoques, teorías, y es el papel del determinismo, o sea, lo colocan en distintos lugares, ¿no? Es decir, el sujeto, en el caso del psicoanálisis, estaría más determinado por sus procesos de sexualidad que tienen una referencia posterior al inconsciente, y en este caso el conductismo tiene una determinación por diversos factores en la conducta por medio del ambiente y las propias configuraciones determinadas biológicamente. Entonces, el determinismo que se está poniendo en conexión, creo, es un planteamiento, no estoy seguro de lo que estoy diciendo, vendría a ser esa explicación determinista del comportamiento, solamente que desde distintas configuraciones, metodologías y prácticas, incluso enfoques filosóficos. Entonces yo sí resaltaría esa conexión en el determinismo, ¿no? Claro. Esa es como mi reflexión escuchándolos. Que fíjate, complementando justamente lo que mencionas, aparentemente opuestas, ¿no? Un determinismo aparentemente opuesto, decía un psicólogo argentino, se llama Alberto Merani, un libro que te pregunté justamente de él, ¿no? Él criticaba, y él muy atinadamente, dice que pareciera que el error en la psicología surge por una confusión de carácter semántico, cuando el parecido es más bien de carácter ontológico, ¿no? Entonces, ¿no será acaso, y eso nos podría introducir a lo siguiente, ¿no será acaso que las aparentes diferencias del conductismo y del psicoanálisis son de carácter semántico metodológico? Porque ontológicamente podrían parecerse en algo. Y práctico. Ay, ya la hay enojada, a ver, básicos. Y práctico. Y práctico, claro. Es que yo creo que tiene mucho que ver con esta concepción del mundo que se tiene o de lo que es el objeto de estudio, Claro. y que realmente pues hay que tener en cuenta que el psicoanalista no estudia lo invisible, sino que estudia a partir de la conducta verbal. El psicoanalista Okay. El psicoanalista no estudia lo invisible, sino que está estudiando la conducta verbal y a partir de eso infiere cosas, pero lo que está estudiando es la conducta verbal, porque el inconsciente, ¿cómo no? Sí. O sea, su referente del inconsciente sería la conducta verbal. Pero vaya, Dani, interviene, por A favor. ver, ya, a ver, ven acá Es para que que yo parezca quería de solo la... agregar algo a lo que decía Luz. Sí. En cuanto a que precisamente hay un momento en donde a Skinner le preguntan si realmente existe como esta clasificación en cuanto al desarrollo del mismo individuo, ¿no? Como hemos visto, hay psicologías que plantean bajo su teoría que hay expectativas, ¿no? No sé, se espera que a los 5 años el niño pues hable, ¿no? Más bien. Claro. Y justo desde la perspectiva conductual no es así, ¿no? Es algo que también es muy relevante, yo considero. Ya. Ok. Entonces Ah, esto ya. del determinismo sí es como más... Sí, claro. Yo, bueno, creo que entiendo la conexión que vislumbran, pero creo que sí tiene mucha diferencia en cuanto al objetivo y los principios metodológicos, ¿no? Claro. Y es que sí hay que hacer esta puntualización, ¿no? Que existe a lo mejor esta conexión porque se estudia la conducta a final de cuentas. Ok, aquí hay un punto. Luz es agresiva, eso es innegable. No, pero Luz está diciendo, sutilmente, pero lo está diciendo, lo que el psicoanalista está estudiando es conducta verbal, ¿no? Sí. Es decir, el psicoanalista, Luz está diciendo, yo no. Luz está diciendo, lo que el psicoanalista está estudiando son fenómenos susceptibles de ser traspolables al análisis conductual de carácter verbal. Sí, es lo que está diciendo Luz, ¿no? Entonces, pareciera que Luz está diciendo que el conductismo puede explicar al psicoanálisis. Al menos en la explicación de la conducta verbal y la manifestación del inconsciente ahí.
Pero lo matizaremos ahorita. Ahorita lo vamos a matizar con la siguiente pregunta, ¿no? A ver, lanza. Para ver qué sale al respecto. Vamos a comenzar nuevamente con Aldo, porque aquí está estipulado así. Y Aldo nos vas a platicar, ya lo mencionaste un poco, pero ¿qué es el inconsciente? ¿Cómo el psicoanálisis ve al inconsciente? ¿No? Y cuando acabe Aldo, Luz nos va a decir cómo el conductismo, que ya de hecho perfiló la respuesta, Sí. cómo el conductismo podría interpretar o reinterpretar el inconsciente del psicoanálisis. Si gustas Aldo comenzar, ¿qué es el inconsciente? Es una pregunta muy compleja desde el psicoanálisis, aunque es su estudio principal, porque vamos a decir primero que el inconsciente podemos concebirlo como una cuestión tópica, haciendo referencia a un lugar, que no queda en ningún lado físico como tal. No ¿sí? queda en ningún lugar físico. No queda en ningún lugar físico. El inconsciente vamos a verlo como una parte, incluso una estructura mental, en donde, son palabras mías, no las dijo ningún autor, es como Ay, qué chido. como yo lo intento explicar, ¿no? Sí, para no estar La refiriendo a autores. primicia aquí. Vamos a verlo incluso como una estructura mental en donde se arrojan vivencias, conceptos, sentimientos, palabras incluso, que quedan allí por algún motivo u otro. ¿De qué depende este motivo? Depende de cada persona, ¿no? Entonces el inconsciente vamos a verlo como dos formas. Una donde queda información, donde queda arrojada información, vivencias, todo esto. Y vamos a verlo también como un lugar que se expresa. El inconsciente como un concepto que habla, que se expresa, ¿no? Y que sobredetermina. Ahorita estoy retomando lo que intervenía sobre la determinación. Justamente en psicoanálisis hay un concepto que se llama sobredeterminación, que hace referencia a que la conducta, haciendo también hilando yo un poquito la cuestión conductual, la conducta no está determinada por algo ambiental, no está determinada por algo físico en concreto que se pueda predecir, sino que está sobredeterminada por procesos inconscientes que vinieron en algún tiempo en la vida del sujeto que quedaron reprimidos. Ok. Voy a interrumpir aquí porque Sí. esto es muy importante, yo creo, ¿no? Sí, sí, sí. Es bien curioso porque Aldo lo que está diciendo es lo que determina que pareciera que la manifestación conductual no es una cuestión de carácter ambiental sino inconsciente, pero no un inconsciente hipostasiado, sino un inconsciente que se dio a partir de experiencias previas, ¿no? Sí, Ahí está la como clave. no esta pérdida de referente Claro. experiencial del individuo, ¿no? Sino como... Sí. Porque muchas veces también algunos críticos del psicoanálisis dicen que pues no tiene referente en la propia biografía del individuo, Claro. ¿no? Sino que se, ¿cómo decirlo? Traducir la hipóstasis, como que se pierde el referente y se vuelve sustancia. Entonces como si fuera un Exactamente. títere, el Movido por el sujeto, inconsciente, el y quién sujeto, sabe de dónde entonces salió. lo hizo por el inconsciente, Claro. y los lapsus son inconscientes, etcétera, etcétera. Exactamente. Y que cómo se configuró eso, cada persona lo va a configurar de forma diferente. El hecho como tal, por eso decía, el ambiente para nosotros no determina la conducta, porque cada quien esa conducta la va a introyectar de forma muy diferente conforme a su contexto, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, hablando un poquito de lo real, que mencionabas antes de que iniciáramos el debate, lo real sí lo tenemos como una concepción teórica, Lacan habla más de lo real o simbólico, pero lo vemos como algo a lo que no podemos acceder, lo real. ¿Por qué? La conducta la podríamos ver incluso, o los acontecimientos, como lo real. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que un adulto, 20, 22 años, llega al consultorio y él te habla de que sufrió maltrato, abuso, lo peor por parte de un familiar, ¿no? Esto puede ser surreal, su concepción de lo real, pero luego si por ejemplo pudiéramos investigar esto que dice, contrastado con sus familiares, los otros dirían, no, es que solamente una ocasión el tío hizo tal cosa que a él no le pareció agresiva y se sintió. Ahí hay otro real, ¿no? O sea, hay un acontecimiento que esta persona lo introyectó de una manera diferente a como realmente, por ejemplo, ocurrió, ¿no? Ya. Entonces, un acontecimiento, el mismo, por ejemplo, que vivió fulano, que vivió sutano, para fulano va a significar una cosa y para sutano otra, ¿no?
Lo real es aquello que no podemos acceder. Ya. Pero ya lo que viene posteriormente, cómo se configuró, que por ejemplo haya quedado reprimido, va a venir como conducta, por ejemplo, de aversión quizás hacia el tío, no quererlo ver, toda esta cuestión, por una cuestión inconsciente, pero que se dio de una manera particular, ¿no? Entonces, a nosotros no nos interesa si de verdad su papá fue malo, si el papá fue bueno, si la mamá fue mala, bueno, no nos interesa. Nos interesa saber cómo tú lo percibiste, cómo lo introyectaste y cómo esto se reprimió y cómo de ahora de manera inconsciente está afectando tu vida hoy, ¿no? Ok, excelente, excelente. Tiene mucha también compatibilidad con lo cognitivo-conductual, en este sentido, ¿no? O sea, las personas piensan, interpretan el mundo de acuerdo a ciertos errores de percepción, de cognición, y que precisamente esos errores hacen que tengan problemas psicológicos. Eso es bien interesante porque ahí estaríamos en el campo del perspectivismo, ¿no? Es decir, si nunca vas a tener acceso a lo real por tu propio punto de vista, equivocado o no, o distorsionado o no, pues es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? O sea, entramos en el plano de la subjetividad también, que bueno, ahí tiene más campo el psicoanálisis que el conductismo, Sí, por claro, supuesto. claro. Breve paréntesis antes de empezar con Lux. ¿Cultural? Con Lux. No. ¿Por qué dije Lux? Estoy pensando en videojuegos, estoy pensando en videojuegos. El inconsciente Ahí, a ver, diría, a ver. el Vamos a inconsciente. interpretar, a ver, habla libremente. Lux. ¿Qué has visto con Lux en el juego? A ver. Es que, bueno, ya, hay cosas que pasan. Aquí Ahí no pasó está, nada, ahí ¿no? está. Ahí está la represión. No, con Luz. Aquí hay una Aquí hay una interpretación podría punto ser por el psicoanálisis. conductualmente, a ver, ¿por qué? Con Luz. Porque está nervioso. Antes de comenzar con Luz, Con Lux. yo escuché una vez por ahí, más de una vez, que decían que Freud era materialista. Sí. Yo cuando escuché eso me quedé como, híjoles, me duele pensarlo, ¿no? Pero pareciera que el materialismo se da justamente a partir del reconocimiento de aquel otro que te constituye, Claro. ¿no? Pareciera. Que en eso... Y también otros en minúsculas. Claro, entonces no es casual la coordinación que realizan entre Freud y Marx, y bueno, Nietzsche, que ese nombre también interesa, como los filósofos de la sospecha, ¿no? Sí. Entonces pareciera que el otro en Freud es el inconsciente y el otro en Marx es el capitalismo. Sí. Que el capitalismo te constituye, el inconsciente ahí se va. Que Lacan después lo retoma. Sí, totalmente. claro. Y lo une justamente a esta cuestión. Freud también estaba en esta cuestión de la cuestión capital y la cuestión del entorno como tal, ¿no? Sí. O sea, de que sí hay determinación sí en el entorno, pero ya es particular como tú lo introyectas, ¿no? Sí, claro. Está el gran otro, que el gran otro incluso, escuchaba en una clase una maestra, que el gran otro para algunas personas puede ser incluso Dios. Ah, claro, La por concepción supuesto. de Dios. Por eso el psicoanálisis encaja muy bien Claro, con ciertos análisis de la religión, ¿no? interesante por ahí. Luz. A ver, Si nos tú- pudieras decir Ya está pedo. No. Si nos pudieras decir un poco cómo el conductismo podría reinterpretar el inconsciente, y vas a responder esa pregunta, pero además otra que se me acaba de ocurrir a partir de lo que dijo él. No, porque sí, ¿no? Él mencionaba, una persona interpreta o la información del exterior le llega diferente de otra, ¿no? Sí. Una vez esa discusión la tuve con Guiot, si nos ves Guiot, Ay, ojalá nos esté viendo. que Guiot hizo el comentario como, alguien en el salón preguntó como la voluntad del niño en el salón de clases, dicen algo así como, dos niños que vienen de una misma familia, para que lo vayas pensando, dos niños que vienen de una misma familia, mismos valores, idéntica la familia, entran a la escuela, pero un niño, decía una compañera, se junta con el grupito de los bullies y el otro no, Con los ñoños. con los niños. Entonces, ¿por qué? Una cuestión de voluntad. Yo di una explicación en ese momento, no gustó, enfadó, pero pues yo la di, ¿no? Entonces, si nos pudieras decir cómo el conductismo puede reinterpretar el inconsciente y por qué Juanito percibe diferente el mundo que Chuchito, el mismo fenómeno. Chuchito. Pues, Jesucito. Bueno, primero, creo que hablar del inconsciente pues no nos debería de ocupar este concepto desde el conductismo, ya que el psicoanálisis y el conductismo pues son enfoques totalmente distintos, posturas pues muy diferentes, los lenguajes no son equiparables, no son compatibles, pero pues, podemos hacer algunas puntualizaciones al respecto, ¿no?
de primera instancia tenemos que entender esto, ¿no? Ya se los había mencionado, que el psicoanálisis no estudia aquello que es invisible, sino que estudia esta conducta verbal, es decir, infiere algo que no ve a partir de lo que sí está viendo, ¿no? Teniendo en cuenta esto, pues hay que hablar primero entonces de qué es lo consciente, ¿no? Para saber qué es lo inconsciente, ¿no? De primera instancia, lo consciente es este producto social provisto gracias a la conducta verbal. Esto gracias a 3 momentos, ¿no? El primero, el desarrollo evolutivo, que nos ha dado esta posibilidad de tener la musculatura vocal para poder emitir un discurso. Claro. Un segundo momento que nos da esta cultura emergida de hacer preguntas que pues señalan nuestro comportamiento, como de por qué haces eso, qué es eso que estás haciendo, que nos lleva a este tercer momento, que es donde ya señalamos la conducta y la analizamos, la reflexionamos, que ya nos lleva a ser la consciente, ¿no? De tal forma que podemos hablar de que en un principio todas las conductas son inconscientes, ¿no? Pero que en realidad es que no son explícitas, que son automáticas y que solamente se van a hacer conscientes hasta que hablemos de ellas, reflexionemos acerca de ellas, ¿no? Las observemos. De tal forma que el hablar de razones inconscientes, pues es hablar de una forma de conducta similar a la del pensamiento, ¿no? Que el pensamiento pues es un encadenamiento de conductas verbales reforzadas por el mismo emisor, porque es el mismo oyente también, ¿no? Entonces de tan baja intensidad que solamente él mismo puede responder a estas, ¿no? Y entonces, al ser como otra forma de conducta, como cualquier otra, pues se puede explicar a través de contingencias reforzantes. Entonces, las razones inconscientes, lo inconsciente, pues en realidad son contingencias reforzantes, consecuencias reforzantes, en una conducta asociativa reducida en oposición a las razones que nos da la sociedad para comportarnos de una forma específica, ¿no? En este sentido, pues solamente podemos hablar de que lo inconsciente se puede develar solamente a través de la comunidad verbal, ¿no? Que en realidad es conducta automática, que no es explícita y que solamente la vamos a ver ahora sí que cuando la observemos, hablemos de ella y pues reflexionemos, ¿no? Acerca de ella. Wow. Ok, interesante, ¿no? Y la segunda pregunta. Todo, venga. Pues yo creo que es básicamente con esto que he visto, he estado leyendo un poco, pues es básicamente lo que hace el sujeto, ¿no? Nuevamente volvemos a esta situación de esta dotación genética, la especie, lo que trae ya como venimos al mundo. Y aparte esta historia de reforzamiento, ¿no? No importa que sean gemelos, que vivan en la misma casa, en el mismo cuarto, si su historia de reforzamiento es totalmente diferente, ¿no? Claro. Sí, porque Su por relación ejemplo, con el entorno. lo que pasa es que las familias, por lo menos la mía, con mi hermana que es mayor, que fue la primera, reforzaron ciertas conductas sobre otras y conmigo ya no, por ejemplo, ¿no? Entonces es exactamente lo mismo con los gemelos, puede ser, Sí. o sea, nacieron al mismo tiempo, pero van teniendo distintas contingencias de reforzamiento, lo que va haciendo que tengan tendencias Sí. de probabilidad de ocurrencia, ¿no? Además es ilógico que se hagan totalmente lo mismo y que su entorno sea totalmente el mismo, ¿no? Sí, o sea, sí, de cualquier manera pues somos personas que somos diferentes, o sea que igual, de igual manera pues con un segundo, un minuto que esté en otra parte de la persona pues ya está teniendo otro tipo de interacción con el entorno, ¿no? Con este ambiente. Interacción. Eso comentario está fuerte, ¿no? Una vez lo platicábamos en Pixquiac cuando nos fuimos allá, esta cuestión, ¿no? Entonces, pareciera que aunque tengamos dos gemelos, en el mismo contexto, el simple hecho de que una mosca pase enfrente a uno y voltee y se caiga de la silla y se pega en la cabeza, lo está configurando diametralmente opuesto que el pobrecito que no le pasó la mosca enfrente, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces pareciera que son microvariaciones ambientales imponderables y casi incalculables que están... Pero que son muy importantes. Pero que son... me cayó también a mí. No, No, claro, son muy importantes, Pues por es que supuesto. sí influyen totalmente, Por o supuesto. sea, los campos de interacción son distintos, Sí. simplemente, ¿no? La siguiente pregunta va en el sentido opuesto ahora. Opuesto y similar. Ay, a ver. Luz, Luz, ahora sí lo dije bien. Ay, ahora sí, ya se va. ¿Nos puedes decir lo que es la conducta? Como se ha mencionado un poquito ya, pero lo que es la conducta para el conductismo, y después Aldo nos vas a decir cómo ve el psicoanálisis la conducta, como resultado de qué o expresión de qué o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues hablar de conducta es hablar de este movimiento del organismo o de sus partes en un esquema específico, en un marco de referencia. Pues es todo aquello que el organismo hace
ya lo diría Skinner, ¿no? Todo aquello que el organismo hace en relación a su entorno. Pero en este sentido hay que tener muy en cuenta que tanto lo psicológico como la conducta, todo lo psicológico, pues no es un objeto, sino que son relaciones, interacciones etiquetadas de una forma para referirse a algo que es específico. En este sentido, la conducta pues es una relación en función de su entorno, ¿no? Y de lo que el organismo hace con este. De tal forma que el hablar de la conducta pues nos remite a esta relación, ¿no? De estímulos y de respuestas, que como ya dije no es una relación causal, pero pues es de suma relevancia, ¿no? Pues Skinner nos hablaba de dos tipos de conducta. De primera instancia tenemos la conducta refleja o respondiente, que esta es provocada, es una relación funcional con un estímulo que es provocador. Esto es como la risa, como este ejemplo que siempre nos ponían, ¿no? Yo recuerdo en mis clases de fisiología cuando que el martillo y que tu pierna inmediatamente se va a levantar, ¿no? Inevitablemente. Y por otro lado está la conducta operante, que esta es una relación funcional con una contingencia reforzante. Y esta es emitida, no es provocada. En esta línea tenemos la conducta verbal y la no verbal, ¿no? Pues la no verbal no hay que hacer mucho hincapié, creo que podemos entender qué es la no verbal, y la verbal pues aquí es lo relevante, ¿no? Es esta conducta que gracias a que donde la palabra, gracias a esta historia de reforzamientos específicos, se va a desenvolver en un ambiente determinado. Y podemos hablar de conductas verbales complejas, como lo es el pensamiento lógico o el pensamiento científico, ¿no? Y el pensamiento en su raíz, como ya lo había explicado hace un momento, que pues es este encadenamiento de conductas verbales reforzantes, en donde pues el oyente es el mismo emisor. Ok, muy bien. Pues, si nos pudieras decir un poco, Aldo, ¿cómo el psicoanálisis podría explicar o cómo entiende la conducta? La conducta podemos entenderla desde el psicoanálisis como el resultado de procesos y de un trabajo que se genera en el aparato psíquico, ¿no? Es un resultado de... En psicoanálisis no nos interesa mucho la conducta, no nos interesa mucho lo que sucede como tal. Tenemos incluso dos conceptos, que es lo latente y lo manifiesto. Quizás la conducta entraría en las coordenadas de lo manifiesto, lo que es evidente, lo que podemos observar, ¿no? Sin embargo, siempre hemos estudiado que lo evidente, lo manifiesto, la conducta en estas coordenadas, no es lo central y no es lo importante y no es lo que define a la persona como tal, sino el por qué llegó a ser o a comportarse de esta determinada manera, ¿no? Entonces, la conducta la vemos como el resultado de procesos inconscientes, por mencionar algunos, ya decía uno, la sobredeterminación, la múltiple determinación, había uno que es muy parecido a uno que se establece en el marxismo, que es algo similar a la puesta en escena, cuando ya se pone el producto en vitrina para que ya surge y se comercialice, pero bueno, también se le llama puesta en escena, en algunas traducciones así se le conoce, ¿no? Por mencionar algunos nada más. La condensación, ¿no? Más o menos ahí, si se acuerdan de psicoanálisis, ahora estarán de acuerdo con estos mecanismos. Entonces vemos la conducta como el resultado de estos mecanismos como tal, en donde por ejemplo el paciente llega a la consulta psicoanalítica, llega con un problema que podemos verlo como una cuestión conductual, pero ¿por qué está configurada tu conducta de esa manera? Y no vamos a indagar, a preguntarle al papá, a la mamá o a indagar en el entorno como tal, sino como decías, ¿no? En el lenguaje. Si nosotros estudiamos mucho esto a partir del lenguaje, y bueno, Freud empezó con estas coordenadas, pero Lacan lo vino a complejizar. Él decía que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Entonces la conducta estaría muy unida a esta cuestión del lenguaje como tal, ¿no? La cuestión del significado, el significante. A partir de esto incluso podemos saber no solamente el porqué de una conducta, sino por ejemplo el porqué de un sueño. Yo tuve un sueño así ilógico, raro, que para mí es ilógico y es extraño. Pero si empezamos a ponerte a hablar respecto a este sueño, ¿cuáles son tus cadenas de significantes que tienes en torno a los elementos que aparecieron en tu sueño? Vamos a encontrar un porqué, ¿no? Entonces mucha gente se burla de nosotros diciendo, ay, los que interpretan sueños, la ciencia, ¿no? Pero es que es un fenómeno que corresponde al ser humano, que viene del ser humano, ¿no?
Y que justamente Freud decía, muchas ciencias lo dejan así como de que, no le importa, ¿no? O sea, un sueño, ¿qué relevancia puede tener? Pero es una forma, por ejemplo, quizás de conducta a la hora de soñar como tal, ¿no? Pero a lo que voy es que la conducta sí es el proceso de algo como un sueño, como un lapsus, con lo de Lux, que podemos saber el porqué y vamos a encontrar esto en la historia personal del sujeto, de la cual no es consciente. Nosotros al consciente, como lo vemos, solamente lo vemos como un organismo perceptual. Para nosotros la conciencia es aquello que percibimos, ¿no? Está el esquema de Freud de 1900, donde es un esquema similar al que planteaban maestros de primer, segundo semestre del conductismo, en donde está en un polo la percepción, entra un estímulo, pasa por varias varitas, que son las huellas némicas, sale aquí por la motilidad en una respuesta. Este es el primer esquema que hace Freud en 1900, ¿no? Una conducta entra, pasa por las huellas némicas y sale en una respuesta. Por ejemplo, si a ti en la calle alguien se te pone bravo, una persona su respuesta puede ser también ponérsele bravo. Otra persona podrá ser huir. ¿De qué va a depender esto? De cómo esté configurada la huella anémica conforme a su inconsciente, que la persona no es consciente de tal, no es consciente de este proceso, o sea, no es consciente de por qué responde de esta manera, y la única forma en la que puede saber por qué actúa como actúa es mediante un proceso de psicoanálisis, porque no es consciente, pero al someterse a la técnica que es la asociación libre en transferencia, puede averiguar por qué, y este saber le puede generar una calma, ¿no? Y ahí sobre de esto se van modificando mecanismos, ¿no? Por ejemplo, nosotros vemos a la salud mental, llega un paciente enfermo de algo, ¿no? Que las personas dirán, tiene un trastorno de tal, ¿no? Que es un conjunto de conductas que tiene, que se catalogan como un trastorno. Pero no lo vemos como una cuestión de una enfermedad o algo que está mal, sino como una cuestión de niveles, ¿no? Para nosotros la enfermedad mental y la salud mental requería en la cantidad de mecanismos que tiene una persona, por ejemplo, ¿no? Entonces la conducta es el resultado de mecanismos inconscientes que se explican en las páginas que creó Freud, y bueno, también Lacan, obviamente después, de la cual, junto con los sueños y otras cuestiones, fenómenos que son del ser humano como tal, se pueden explicar mediante un proceso de psicoanálisis, ¿no? Saber por qué la persona llegó a esto. No vemos tanto lo evidente, ¿no? De pasó esto, entonces esto es, no. Psicoanálisis no es una ciencia de predecir cosas, o sea, no predecimos algo de cómo vienes y lo que te voy escuchando, probablemente tú esto, no. El psicoanálisis es una ciencia de las consecuencias y de aquí partimos hacia por qué, ¿no? Así lo catalogan ustedes, como es una ciencia. Hay un debate, unos psicoanalistas dicen que es ciencia, otros psicoanalistas dicen que no es ciencia. La ciencia como tal, para algunos psicoanalistas dirían que toda ciencia debe tener al menos 3 pilares: método, objeto de estudio y técnica, al menos, ¿no? En el psicoanálisis el método es la asociación libre en transferencia, la técnica, el objeto de estudio es el inconsciente como tal, y la técnica, bueno, el método es la transferencia y la cuestión de la asociación libre, ¿no? Entonces tiene estos pilares el psicoanálisis, que son los mínimos que la ciencia debería de tener, ¿no? Para poderse considerar como tal, pero aquí hay una cuestión del debate de si es ciencia o no es ciencia, o incluso si es psicología. Ya o no es daría para psicología. otro. Yo personalmente no lo veo como psicología. El psicoanálisis no lo catalogaría yo como una rama de la psicología. Ya. No, personalmente. Sí, claro. Ya. Fíjate, una cuestión muy interesante aquí, bueno, a mí se me ocurrió, ¿no? Sí. Cuando él hablaba de las huellas némicas, Sí, quizá ella podría decir, bueno, reforzamiento. ese es el repertorio conductual previo que el individuo no ha verbalizado y no admite, o sea, no advierte que ese repertorio conductual existe, ¿no? Sí, por su clase social, por su poca Por lo que ¿no? cantidad de palabras al Pero, expresarse, por etcétera. ejemplo, yo creo que ahí sí ya como mi lado espiritual, Ay, mi ya lado, se me mi pasó. lado, mi lado profundo, yo te diría, una vez un maestro comentó, el maestro muy sabio y muy letrado en psicobiología, decía, aún en psicobiología no queda claro cuál es la función evolutiva del sueño. Ah, ¿Cuál es la función evolutiva del sueño? ya. A ver, ay, Luz, ¿nos va a responder? No, ¿Por es qué que, soñamos? bueno, ¿Por qué soñamos? fisiológicamente Claro. he leído, ya no sé si esta información ya esté Tú desfasada, suéltala, ya. pero lo que recuerdo es que los sueños únicamente se hacen a partir de, ahora sí, de las cosas que hemos vivido, ¿no? Igual nuestra historia Claro, por supuesto. de reforzamiento, Por supuesto, por y supuesto. esto es lo que vamos a tener, es igual una forma de conducta que solamente percibimos nosotros. Claro,
Eso es un buen punto. No podemos soñar cosas que no conozcamos. Simple como eso, ¿no? Pero la cuestión es, ¿por qué las cosas que conocemos toman las formas tan complejas y tan raras en los sueños, no respondiendo a aquellas leyes naturales del mundo que realmente conocemos? Sí, ¿Me sí, explico? sí. ¿No? Eso, Es decir, conocemos un ordenamiento del mundo lo conocemos porque el sueño va en contra de aquellas leyes naturales del ordenamiento del propio mundo. Sí, Porque, por, a ver, yo por te voy a ejemplo, poner- un ciego soñaría de forma distinta. Soñaría con sonidos, soñaría con sonidos. Sí, sí. Claro, ¿no? No soñaría con imágenes porque no puede conocer imágenes. Sí. Mi perrito hace unos días tenía pesadillas. Estaba dormido y estaba llorando, ¿no? Y yo decía, pobrecito, que estará soñando, ¿no? Sueña, híjoles, yo te diría que no lo sé. Es que Llámamelo. nunca lo vamos a poder saber. Llévamelo. No tienen esta posibilidad de... No, no, Claro, diferente, él no tiene aquella capacidad verbal. No, Pero a ver, bueno, esto ya es como de braille mío, ¿no? Y quizá ya me estoy metiendo mucho aquí. sí, ya. Pero por ejemplo, que de alguna forma el organismo está en un estado de homeostasis, ¿no? O intenta. O intenta estar en un estado de homeostasis. Homeostasis a nivel orgánico y vamos, lo que quieras, ¿no? Y aquellas situaciones que supongan traumáticas para el individuo o lo suficientemente aversivas para él, ¿qué hará con eso? Tiene que hacer algo. A nivel meramente evolutivo y de homeostasis, el organismo tiene que hacer algo, Sí, sí. ¿no? Quizá podría reprimirlo. El psicoanálisis quizá te podría decir, necesitas reprimir aquel evento traumático porque en esa no puedes alcanzar esa homeostasis si no reprimes eso. Sí. En la represión está, de alguna forma, la estabilidad, ¿no? Y también el sentido de mucho de lo que se podría explicar a posteriori. Sí, un día el profesor Ricardo, que todos pasamos por sus enseñanzas, decía... Yo no. Ah, Yo tampoco. No sé quién. que nadie... ¡Corta eso, Rujo! Bueno, ahora se dio cuenta que sí. Nos dijo en clase, es que el sujeto prefiere no saber. ¡Claro! No saber. Y ahí entraría la homeostasis. Ahí entraría la o sea, ¿por qué no homeostasis? queremos no saber? Por mero equilibrio homeostático necesitas Porque el saber implica angustia, implica Claro. comprometerte, responsabilizarte, etc. Además, es imposible, o sea, no es real, ¿no? Que estemos siempre dándonos cuenta de las cosas que nos están pasando, de lo que Claro. es nuestra interacción. Sí, O sea, por supuesto. sería algo muy abrumador para todos, ¿no? Pero hay una cuestión del límite, que es aquello que de manera limitada podemos, y aquí voy a usar un concepto, preconsciente e inconsciente. Hay cosas preconscientes que no estamos pensando todo el tiempo y que no están en nuestra memoria todo el tiempo, pero que con un poquito de esfuerzo podemos hacer consciente, ¿no? Pero hay cosas que sí vivimos, que sí afectan, pero que no podemos saber de ellas por más esfuerzo que hagamos, ¿no? Entonces, aquí en el sueño sí, hay cosas que son evidentes, ¿no? Por ejemplo, si yo sueño que voy a Coppel y me compro un celular, y yo al otro día digo, bueno, es que ayer pretendía ir a Coppel, pero ya no fui porque se me hizo tarde, cuando dirá, ah, bueno, eso es el significado. Pero no, cuando empezamos a interpretar, cuando empezamos a ver, a dejar que la persona hable libremente sobre estos elementos, vemos que hay más cuestión, que no era consciente de ello. Lo de ir a Coppel, que se le hizo tarde, es preconsciente. O sea, sí son reforzamientos que tuvo quizás conductuales que son medio conscientes, que no están todo el tiempo, pero que con un poquito de esfuerzo pueden traer. Pero hay unos que no se puede por más que la persona haga un esfuerzo, ¿no? Sí, A menos que se le someta a la técnica, la asociación libre en transferencia, en donde ya te dirá, bueno, a ver, en el sueño sí, tú ibas a Coppel a comprar un celular, pero a ver, ¿qué ibas en el coche, no? Ya te empezará a platicar, bueno, iba yo en una combi, iba yo con unas personas, ¿no? Ok, a ver, háblame un poquito más. Bueno, esta combi se parecía a una que tenía mi papá cuando yo tenía 10 años, no sé qué más. Y empezará a traer recuerdos conforme vaya asociando libremente, y el analista con una formación profesional de años y un análisis propio podrá encontrar en el discurso, sí, asociaciones de preconsciente, pero asociaciones que van más allá de esto que limitantemente a su mente puede dar. Y ya con la teoría que tenemos, por ejemplo, estoy en prácticas también de psicoterapia psicoanalítica, y hace un tiempo me encontraron un sueño, no voy a decirlo todo para cuidar la privacidad, pero no tenía nada que ver lo que soñó con lo que realmente significaba el sueño como tal, porque aquí sí se va a escuchar muy psicoanalista esto que voy a decir, pero veíamos que el sueño, aunque los personajes que aparecían ahí, el deseo que estaba detrás de este sueño era el deseo sexual, no por los presentes, sino por una persona que no estaba presente en el sueño, pero que asociando de manera encadenada, llegamos hasta esta persona.
¿no? Vale. Y empezó a hablar sobre esta persona que no tenía inconsciencia, o sea, no, sí sabía, pero lo había reprimido tanto, pero con esta cuestión del análisis pudo empezar a hablar sobre esta cuestión. Y entonces vimos el porqué. Y vimos que eso que soñó estaba relacionado a una conducta problemática que hoy en día tenía con su novio. Tenían problemas de pareja, de celos, todo esto. Y vimos que este sueño, por ejemplo, conectaba con esta cuestión, ¿no? Entonces ahí hablamos de los límites, de lo que sí podemos ver conductualmente, sí, con esta cuestión de reforzamientos, pero aquello que ya alguna otra ciencia o alguna otra teoría o paradigma ya no puede llegar. El psicoanálisis, decía Freud en las conferencias de introducción al psicoanálisis, que el psicoanálisis no pretende refutar ciencias, pretende ampliar la explicación de los procesos anímicos de las personas, Okay. ¿no? Entonces podríamos decir que el punto de conexión o algunos de los puntos de conexión podría ser el lenguaje Claro, entre estos dos Pues, enfoques, de distintas maneras, de distintas pero formas. Sí. más o menos Sí. ahí puede ser el punto de conexión. Pues básicamente, bueno, como ya les explicaba hace ratito, pues es mediante esta teoría de reforzamiento que podemos entender del reforzamiento en formas de conducta verbal, que podemos entender pues a lo que ellos se refieren como inconsciente, ¿no? Ya. Okay. Y pues del inconsciente pues ya refieren todas las conductas, los sueños, todo este tipo de Sí, cuestiones. Pues ya para finalizar, porque nos alargamos mucho, porque luego a veces Te conviene, monetizas más, con el que puedes monetizar. sale más largo esto. Muy rápidamente, que de hecho ya lo mencionaron, o sea, ya se ha estado mencionando, pero únicamente hacerlo como más explícito, sobre la constitución de los individuos. ¿Qué es lo que hace ser un individuo lo que es? ¿No? En su cosa única y diferente, ¿qué es lo que lo hace ser lo que es? ¿No? Ya se ha dicho, ya se dijo, pero bueno, nada Pero como... conductualmente, ¿qué nos constituye como, Sí. como organismos, sujetos? Bueno, pues básicamente, como ya les decía, esta dotación genética provista por la especie, que ya o sea, tenemos pues esta estructura esquelética, muscular y ya lo que venimos, en conjunto con esta historia de reforzamiento durante la vida de la persona, ¿no? Y eso hace que el individuo se comporte en un momento determinado de una forma específica, pero continuamente en las psicologías se habla de conceptos, ¿no? Acerca de conductas que son similares, pero que realmente es hablar de un relacionarse funcionalmente con el entorno. Estos conceptos como personalidad, inteligencia, imaginación, creatividad, entre muchos otros, ¿no? Sí. Pero realmente esto es etiquetar este tipo de conductas, relacionarse funcionalmente, ¿no? Cuando en realidad no debería de ser así, porque pues este organismo solamente está respondiendo a estos estímulos que están en el medio, ¿no? No habría por qué etiquetarlo de esta manera, es erróneo, ¿no? Pero pues no hay problema con que se haga así, al final de cuentas es relacionarse funcionalmente, Claro. que va a dar como resultado esta conducta determinada en un momento específico. También hay que señalar, ¿no?, que el organismo no actúa porque quiere que se refuerce, ¿no?, su conducta, sino porque en el pasado ha sido reforzado en situaciones similares a la actual. Entonces podemos decir que este conjunto de dotación genética, la historia de vida del sujeto en cuanto a sus reforzamientos y todo este tipo de conductas, estados de privación, hace que el organismo se comporte de esta forma determinada y que espero que no tiene que ver con que ya vaya a ser una conducta predeterminada a cualquier situación, ¿no? Como decir, se va a comportar de tal manera específicamente y va a ser así siempre, ¿no? No, o sea, porque además sigue estando en contacto con el entorno continuamente. Más bien se habla de que pues sí está con un bagaje, llamémoslo así, pero que puede cambiar y puede ser afectado por el ambiente mediante el control, es decir, las contingencias, ¿no? Entendiendo esto como esta sistematización de las relaciones. Okay. Sí, en Ciencia y Conducta Humana, Skinner, de hecho, aclara eso, ¿no? Lo que muchos critican de que el conductismo hace predicción, realmente no es predicción, solamente es probabilidad. Como que se maneja de maneras distintas, ¿no? Al menos en las escuelas, ¿no? Te dicen, es que predice y eso no se puede. Pues no, claramente él lo dice que no se puede, sino existen probabilidades y de hecho él mencionaba eso. Y el objetivo pues habla de esta predicción, ¿no? Pero es algo hipotético que se esperaría, ¿no? Que realmente nosotros pudiéramos decir, va a actuar de tal manera, ¿no? Pero no, o sea, tenemos todas estas condiciones que va a hacer
que sea muy similar la conducta, ¿no? Existe una probabilidad de que se comporte de tal forma, ¿no? Ok. Y se oye así como que todo negativo y horrible, ¿no? Así como de controlar, predecir y así, Qué va, no, pero no. no es, y realmente la finalidad no es esa. Si nos podemos a pensar, incluso Skinner, pues recordemos que fue contratado para el sistema educativo estadounidense para que pudiera ayudarle a los niños con estas conductas conflictivas que tenían en torno a su aprendizaje. Sí, claro. Estados Unidos, Ah, chicos. Estados Unidos, chicos. dinerito. Aldo, ¿se lo Aldo, puedes decir? ¿Cómo se ¿Cómo se constituye el individuo? El sujeto. Paso. Ahí sería el sujeto. Sí, el sujeto. Es Rápidamente que, se o sea, menciona. en tu ¿no? pregunta decía sujeto, ¿no? Sí, sujeto, individuo. Y es que la categoría de sujeto es todo un tema en psicoanálisis. Claro, que ¿no? no sujeto. Ah. Pero voy a tratar de resumir lo más posible para que no salgan 4 partes de este video. Podríamos decir que un sujeto, lo que podemos llamar un sujeto, lo que constituye el sujeto, es que el sujeto, primero vamos a verlo en varias partes, es un sujeto que está en falta, ¿no? ¿Qué le falta? Ahí es la cuestión, ¿qué es la falta para cada quien? ¿No? La falta es, y Lacan habló mucho de esta cuestión basándose en Freud de la falta, ¿no? ¿Qué es lo que le falta? Vamos a verlo esto y vamos a situarnos en el complejo de Edipo, ¿no? Que es un término psicoanalítico. Que el complejo de Edipo, sí, habló un poquito Freud de esto, pero Lacan lo vino a complejizar un poquito más, partiéndolo en 3. Una primera etapa en donde vemos la historia del niño, ¿sí? Que nace, y lo llama como célula narcisista Lacan. El niño es uno con la mamá, ¿no? Porque generalmente es ella quien lo cría, ¿no? En los primeros años de vida. Entonces están unidos, son uno solo. Incluso estudiaron con el estadio del espejo que el niño no llega a diferenciar su propio cuerpo del cuerpo de la mamá, ¿no? O sea, hay una confusión en esta cuestión, ¿no? Por eso es célula narcisista, porque solamente entre ellos se complementan, solo entre ellos, nadie más. Segunda etapa, vino en tercero, que muchos ven como el papá, sí, pero aquí también hay un mito, que creen que es el papá el que viene a hacer el corte. No, papá lo vemos como una función, la función de un corte. No necesariamente porque dirán, ¿y una viuda? Sí. No, pues obviamente no. Sí, el padre puede ser una institución incluso. Una institución, una religión, Exactamente. puede ser el padre, que Claro. venga a hacer el corte, ¿no? Claro. Y aquí, obviamente como el niño, Freud lo llamará perverso polimorfo, porque tiene algunos deseos sexuales que hoy en día serían muy mal vistos, que no voy a mencionar porque YouTube nos censura, Gracias. pero, Gracias. pero lo voy a dejar como así, ¿no? Ya para que Sí, sí. decir cada quien en su casa, ¿no? Pero hay deseos que no se pueden ya tener de adultos porque va en contra de una ley, en contra de un entorno. Aquí viene la falta. Este rol, por ejemplo, la religión te dirá, no puedes hacer esto porque es pecado. Ahí hay una falta, ¿no? Te dirá su propia moral, sus valores. No puedes hacer esto, ahí hay una falta, ¿no? Y la falta que más duele, no puedes tener a tu madre, ¿no? Porque el niño hasta ese entonces no tiene conceptos de la madre está prohibida, no la puedo tener, porque nace con instintos eróticos, ¿no? Que después se convierten en pulsión, porque ya somos seres de lenguaje. Pero viene esta cuestión de la falta, la separación con la madre, que es lo que más duele, y esto es lo que constituye, porque cuando se logra separar de la mamá, entra en una ley, acepta vivir en un sistema político, un sistema con religiones, un sistema con valores, un sistema incluso de región, de dónde, en qué parte del mundo nace, ¿no? Y cuando se adentra en esta cultura aceptándola, aunque obviamente de manera inconsciente no está de acuerdo con ella por sus propias pulsiones sexuales que tiene, es un sujeto ya que nace, un sujeto de la cultura, un sujeto de la ley, un sujeto que ya está adaptado, y eso lo podemos llamar un sujeto, ¿no? Que tiene deseos sexuales con los cuales no puede expresarlos como tal porque está reprimido, porque ya cayó en falta, ¿no? Entonces a eso lo podemos llamar como un sujeto de la falta, un sujeto con deseos sexuales que lo sobredeterminan y que están en la base de su conducta, de su personalidad, de lo que la psicología ya estudia. Entonces, bueno, de manera muy resumida, Y eso además, podemos decir. esa falta, ese corte, esa función de corte es necesaria para que se produzca, en términos psicoanalíticos por supuesto, la cultura, ¿no? O sea, La cultura. este entramado de simbolismos, de imaginarios que nos van constituyendo y que van generando un tipo de sujeto, ¿no? De no aceptarse o de no renegarla, nace una persona psicótica o perversa, o algunos otros lo llamarán borderline. Border, que ahorita ya todos somos border. Todos somos Border dicen. Pero siempre va a ser así. O sea, desde este psicoanálisis siempre va a ser así. O sea, si nos hace este corte, siempre va
la Si persona no, va a ser así. si no se hace el corte, sí, va a caer o en una psicosis o en una perversión, a la manera estructural, ¿no? Siempre, ya de qué forma, ya va a variar, ¿no? Sí, la Porque cultura ahí entra, ¿no? Por la ejemplo, cultura ahí hay, entra. hay culturas primitivas que tienen otra configuración, Así es. ¿no? Lo que hablábamos el otro día. No va a ser un sujeto neurótico igual en China que aquí en México. Pero es muy, Seguro. muy tajante, ¿no? O sea, hablar de que va a ser... Ya empezó. De que, bueno, de que Lo siempre va a ser retiramos, así. lo retiramos. No. Pero a ver, No, es que ahí hay una idea bien peligrosa de causalidad. a ver, yo aquí estoy pensando algo. Ya, aquí concluimos, pero da el final para la reflexión, ¿no? Esto que mencionas es muy interesante. Efectivamente, Sí. una persona psicótica que se desnuda en la calle es porque no ha interiorizado aquella noción de represión, ¿no? Y quizá Luz podría decir, esa persona no ha interiorizado aquellas características de carácter ambiental normativas que determinan que no puede hacer eso en un contexto determinado. Sí, sí. Un mismo fenómeno lo puede explicar ambos por paradigmas, ¿no? Con diferentes conceptos y aparentemente con una ontología diferente, pero susceptibles de ser explicados. Pero, por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, un psicótico alucina una cosa? Claro. ¿Eso qué teoría lo puede explicar? ¿Por qué un psicótico está alucinando o está teniendo delirios de tal forma y no de otra diferente? Claro. Aquí ya donde se explica ya no es desde alguna cuestión conductual que podamos ver de por qué vivió esto, porque con un psicótico ya muy grave en el DSM-5, por ejemplo, ahí lo catalogan, ya ni siquiera se puede tener discurso con ellos, ¿no? Sí, claro. Yo una vez estaba presente en una ponencia que decían, no tiene caso que analices el discurso de un psicótico, no te va a decir nada. Podemos saber e inferir más Claro. o menos, pero así como ciencia cierta, no. Sí, por supuesto. Pero creo que incluso estamos ya abordando objetos de otras ciencias, ¿no? O sea, porque ya son de corte médico, ¿no? Estas situaciones. Pues no, la Bueno. psicosis también está muy estudiada en el psicoanálisis. Entiendo, ¿no? Pero desde el psicoanálisis, o sea, ¿qué proponen para que se dé un tratamiento, ¿no? Y que no te, digamos, no se puede llevar al psicótico sin un medicamento, o sea, algo médico. ¿Cuál es la intervención? Y esto se lo escuché una vez a una psicoanalista que me impresionó mucho. ¿Qué se hace con una persona psicótica? O una persona incluso border, ¿no? De manera general, y varios lo habrán escuchado de varios maestros, un border no va nunca a terapia. Claro, ¿no? Una persona perversa no le interesa ir a terapia. Pero ¿de qué forma quizás el psicoanálisis puede intervenir con estas personas? Tenemos que entender primero psicosis y borderline o perversión son estructuras mentales, ¿no? Que ya no cambian, que ya no se pueden modificar, ¿no? O sea, de manera muy, desde la raíz no se puede porque es una estructura y la misma concepción de estructura es algo que ya no cambia. Puede tener variantes, ¿no? Por ejemplo, esquizofrenia, paranoia, el paradigma fetichista tal vez, o sea, en estas condiciones sí puede haber movilidad, pero de la estructura base Dentro como de tal, la misma, sí. no. A menos que de verdad se le trate mucho, a lo mucho pueden llegar a algo que se llama, ¿cómo se llama? Ortopedia de la ley. Ya. Eso es un concepto de cuando un psicótico, decimos, es una persona normal, común, funcional, pero de repente pasa un acontecimiento y empieza a tener delirios y cambia totalmente, ¿no? Era una ortopedia. La ortopedia, que es algo que Es una ayuda, sustituye, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué está haciendo ortopedia de la ley? Es una ley que está siendo ortopédica, no es real, la aprendió, Claro. de manera conductual la aprendió, pero no porque estructuralmente, psíquicamente la tenga, ¿no? Ok. Entonces, esa sería la intervención. Con los psicóticos no intervenimos porque como es una estructura ya no se puede, pero con los familiares sí, a sobrellevar la cuestión. Con un border, por ejemplo, al border no le interesa cambiar de, quiero ser bueno, ¿no? Entonces, Aldo, metiendo cizaña de mi parte, un poquito de cizaña, no se llama nada de mal. ¿Tú dirías que el conductismo buscaría crear una ortopedia de la ley al momento de estabilizar o condicionar al individuo para que se pueda comportar en un contexto ¿En un determinado? psicótico? Sí. Por ejemplo. ¿Sí? ¿Tú dirías que el conductismo haría ortopedia de la ley ahí? Sí. ¡Ah! Lo sabía. Pero eso es una crítica que le hace mucho Skinner, o sea, incluso él dice que hay teorías, perspectivas, psicológicas o no, que lo que intentan es circunscribir al organismo en un determinado, como lo que mencionaba, ¿no? En etapas específicas, Claro. pero ¿para qué? Es que hay que Para una preguntarse funcionalidad, ¿no? ¿qué es lo normal, no?
Ajá. Es que ese es un buen punto también. Yo una vez escuché a Ríos que decía, no hay nada que esté mal ni nada que esté enfermo. Son individuos que teniendo Claro. conflictos con otros individuos en contextos determinados, ¿no? Sí. Por Pues supuesto. porque aparte la normalidad viene de la Sí, estadística. claro, o sea, es claro. como- Yo creo que... Yo creo que quizá lo que... Otra vez, No, dije luz. Dije... Yo creo que lo que podría hacer ruido es que quizá en el contexto dirías 3 estructuras, pero es que no podemos hablar de 3 estructuras tan tajantemente, Sí. sino que pareciera que hay tantas estructuras como individuos y particularidades irrepetibles de características ambientales de cada uno, ¿no? Sí, sí. No son 3, son millones, son 7.000 millones, Sí, sí, sí. ¿no? Eso es Es un como argumento. esto que les decía de la personalidad. Claro. O sea, es relacionarse funcionalmente con base en esta historia que ha tenido el individuo, ¿no? Con su Sí, sí, entorno. sí. No, pues no es lógico, ¿no? Sí, Hablar- o sea, no sé hasta qué punto el psicoanálisis encajona también en esas 3 estructuras, por muchas variedades que tenga, la conducta de una persona. Por supuesto, pero yo pienso, Rojo, también. A ver. El psicoanálisis tiene sentido que encajone en tres estructuras porque su ontología se lo permite. Ah, por Si supuesto. su ontología, Claro. si su ontología da cuenta de aquellos elementos de carácter inconsciente y de la necesidad de la represión para que el individuo pueda funcionar en sociedad, pues Sí, va a sí ser tiene así. sentido las Sí, 3 sí. estructuras, ¿no? Por eso la importancia del reconocimiento de la ontología con la que trabaja cada disciplina. Ese fue el objetivo de este. Es el objetivo de esta. No, Prácticamente. pero sí lo tiene que ver Sí, mucho. sí, ¿no? sí, totalmente. Vamos, todas las discusiones que aquí se tienen, las discusiones de 3 estructuras nada más y toda esa cuestión arrastra con la estructura ontológica. Sí, ¿no? de la propia configuración de la teoría, o sea, la Claro. incluye aunque no se diga. Por supuesto. Y yo diría aquí, ya para ir cerrando, o ya para cerrar, no sé, punto para los dos, ambos, quizá me corregirá el Rojo, ambas, tanto el conductismo como el psicoanálisis, parecieran ser circularistas. No sé qué piensas, Rojo, de lo que acabo de decir. Es Híjole, decir, que es algo- sus elementos con los que trabaja internamente dan como resultado los propios elementos en el lapso y en el desarrollo de la propia teoría. Sí, el conductismo es circularista. Sí, sí, sí. Y el psicoanálisis es circularista dentro de su propia lógica interna. Es circularista. ¿Qué piensas? Es que es una pregunta bastante compleja. ¿Por qué? Porque el circularismo, no olvidemos que habla precisamente de unas ciencias cerradas desde el punto de vista nociológico, Claro. ya no como ahorita revisamos ontológico, ¿no? Entonces, hablar de circularismo interno podría ser, ¿no? Pero ya ese circularismo, si uno lo empieza a confrontar con otras teorías, Claro. porque aquí no hay un humanista, ¿no? Pero veríamos que cada teoría es circular desde el punto de vista ENIC. En el mejor, interno, en el mejor de los interno, casos. en el mejor de En los el mejor de casos, los pero casos. ya ETIC, dialécticamente confrontado con otras teorías, Habría que- ya ahí empieza a habría que problematizar hacer- el asunto. Claro. No sé, ese es... Y claro que aquí, bueno, al menos personalmente, pues estoy hablando de algo más básico del conductismo, ¿no? Estamos hablando de Skinner que pues hace cuánto tiempo, ¿no? Y ahorita ya hay un sinfín de Sí, ya, conductistas que ya... sí, y claro. que está, este enfoque está abierto a las críticas, ¿no? O sea, críticas que se hacen desde diferentes posturas, diferentes teorías y que se han ido integrando algunas situaciones que sí van con respecto a esta lógica que se tiene dentro de este enfoque, ¿no? Sí, 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 totalmente. Las terapias de tercera generación creo que son el mejor ejemplo Sí. para esta apertura del conductismo y del cognitivo conductual y de todas estas cuestiones que vienen a alimentar precisamente. El problema es que ni los de terapias contextuales leen psicoanálisis y los psicoanalistas no les interesa revisar qué están haciendo otro tipo de enfoques. Eso ya es en el plano de lo ideológico, ¿no? Pero esa Sí, es claro. mi reflexión final. No También- sé si... perdón. Que Ajá. también no nada más el alimento, bueno, la alimentación que les dan las nuevas terapias y todo esto en el mismo enfoque, no siempre es positivo, ¿eh? Entonces también... Por supuesto. Pero es que ya aquí tiene que ver con qué tú concibes que está bien, ¿no? Como que en cuanto a la psicología dentro y qué se puede integrar, qué no se puede integrar, y si está bien ser ecléctico o no ser ecléctico. Sí, claro. Sí, ya es como... Yo creo que- Otro super debate. Quedó más abierto que cerrada la discusión. Mejor. ¿no? Mejor. Y luego podríamos ya decir, ¿cómo el conductismo puede reinterpretar la condición de la sublimación y otros mecanismos de defensa? ¿No Sí, se sí, puede? sí. ¿No se puede? Sí. Estaría... Y si no se puede, pues no. Si no se puede, pues pasa se nada. pudo, ¿no? Que vamos, no se tiene que poder.
¿Alguna reflexión final, ¿Alguna reflexión chicos, final? sobre esta experiencia? Yo sé que es extraordinaria, pero Me siento ¿cómo se la emocionado. pasaron? Repensaron algo, ¿Cambió repensaron algo. Ajá, algo? exactamente. Tenían así unas críticas feroces contra la postura ¿Se repensó algo? contraria, ¿Se sirvió de rectificó algo? algo? No sé, queremos saber su opinión. No, creo que es muy bueno tener espacios para justamente difundir este tipo de cuestiones y que la gente pueda tener dos perspectivas diferentes, que la gente pueda analizar una, otra y ver justamente lo que intentaban, similitudes, diferencias, límites una, límites de la otra, ¿no? Para poder justamente crearse una idea de, bueno, más o menos qué es el psicoanálisis y qué es el conductismo y qué no es psicoanálisis y qué no es conductismo, ¿no? Para saber esta cuestión, porque justamente lo que decías, no se habla de ontología, y ontología es algo que va sobre determinar mucho el campo de estudio de una teoría, de una ciencia, ¿no? Claro. Entonces, creo que eso es lo importante. Yo personalmente, sí, antes, como cualquier estudiante de psicología, te enfrascabas en una teoría y no te sacaban de Porque ahí. aparte ese es el mensaje de los profesores. Sí, ¿no? O sea, y ataca a las otras. sí, ¿no? o no te cases con ninguna. O no te cases con ninguna Eso también. es terrible. Sí, sí. Entonces, y no, yo personalmente nunca he desacreditado el conductismo, es muy importante y creo que explica muchos procesos conductuales, ¿no? Así como también lo veo que el psicoanálisis es importante, explica muchas cosas y que lamentablemente ha sido muy mal interpretado, así como el conductismo muchas veces se le pone como en la etiqueta de un conductismo reduccionista. Sí, y Cuando un no, psicoanálisis sí, reduccionista. claro, los psicoanalistas, ajá, que no son ciencia, que no sé qué más. Si te pones a leer conductismo vas a ver que no es reduccionista, que hay muchas perspectivas, Sí, ¿no? sí, Que está el interconductismo, por ejemplo. Y cuando te pones a leer psicoanálisis te das cuenta que no todo es Freud, que está Lacan, Claro. que está Menaza, que está David Nacio, que han hecho y extrapolado el psicoanálisis más allá, ¿no? Ahorita que hablaban de las estructuras. Sí, sí. Yo también estoy un poco en contra de catalogar a una persona con una estructura y decírselo, ¿no? Sí. La estructura yo lo veo más como una guía que uno más o menos Ya, tiene sí, sí. para saber qué es lo que pasa con el sujeto, ¿no? Muy bien. Pero no es algo que ya va a determinar, porque la estructura, la principal no se puede mover, pero las otras sí pueden tener una movilización, ¿no? Ya bien. Entonces, pues eso es lo que yo podría aportar al respecto y que lean, que no se queden con lo que los maestros dicen, no, que no. lean y que busquen en fuentes, que se van a las fuentes de los autores fuertes Las y de otros autores que surjan, que no se queden con las ideas de los maestros, Claro. ¿no? Porque los maestros luego también su visión es muy chiquita. Sí, sí, sí. Lux. Bueno, pues, o sea, concuerdo con él, con Aldo, que es muy importante tener espacios de este tipo, pues para poder comparar, y más que comparar, yo creo que realmente tener al menos una idea, ¿no? Que vamos configurando él del psicoanálisis, yo del conductismo, ¿no? Que realmente, creo que, por ejemplo, en la universidad, enseñan más psicoanálisis, ya dirá él si está bien o está mal ese psicoanálisis, pero que corrientes como el conductismo ya se dejan de lado porque dicen que pues ya está desfasado de tiempo y que ya no se tiene que ver eso, ¿no? Que, o sea, que en un momento sirvió y ya no, o sea, todavía va a seguir habiendo no sé si está bien. Va a haber más avances que nos aportan desde el conductismo y todas las filosofías que hay dentro de este mismo, ¿no? Claro. O sea, esto, y creo que lo más importante es saber concretamente qué es, ¿no? Para poder de ahí, yo creo, siempre lo he pensado, que para poder criticar, para poder hablar de otra postura, pues hay que conocerla, ¿no? O sea, hay que conocerla y si no, no podemos hablar de ella. O sea, así de sencillo, yo pienso eso y creo que pues tomar una postura, adquirir una postura específica, pues depende de qué es lo que quieres estudiar, ¿no? Claro. O sea, realmente qué es lo que tú quieres estudiar y qué es a lo que vas, si estás estudiando psicología, pues hay que estudiar psicología. Sí. Totalmente. Frase para cerrar, diría Fichte, uno elige la filosofía que mejor se acomoda a su espíritu. Ah, caray. Uno elige la psicología que mejor se acomoda. Ya. Que eso. Ya, ve el espíritu, niño. A ver, espíritu, ya, ves. ¿Qué es? No hay espíritu, niño. Bueno, ya, Bien regañado. bien engañado. Pero yo creo que sería todo. Sería todo Sería por todo nuestra parte. Por nuestra parte. Próximamente esperaríamos traer Un más video personas. sobre la guerra que Un video estamos sobre la guerra que estamos pensando. Estamos Y pensando. pues nada, muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Estuvo muy enriquecedor. Para mí Nos sí. trajeron, sí, claro, estuvo muy bien. Y muchas gracias, Shadani. Gracias a Bien, nuestra directora de cámara.
Pues muchas nada. gracias, titanes, pues hasta aquí. Nos vemos, hasta aquí. Nos vemos la próxima semana y muchas gracias por escucharnos y vernos.